¿Cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián y hoy vengo a presentarles un proyecto final de física titulado como Física de Fluidos y Termodinámica, donde se abordan eh, tres principales temas, que es la viscosidad, el calor específico de los materiales y la dilatación térmica. Como introducción, se realiza un estudio de la viscosidad, la calorimetría y la dilatación térmica que permite comprender cómo los materiales responden a diferentes condiciones de temperatura y esfuerzo. Pues ya que estas propiedades son fundamentales en la física de fluidos y termodinámica, ya que explican la resistencia interna del flujo, el intercambio de energía entre cuerpos y la variación dimensional de los materiales al calentarse. Por los objetivos de aprendizaje, la viscosidad se refiere a la resistencia que presenta un fluido al flujo. Calorimetría estudia el intercambio de calor en sistemas y la dilatación describe cómo los materiales cambian de tamaño con la temperatura. La viscosidad pues es una propiedad fundamental de los fluidos que expresa su resistencia interna al flujo o a la deformación. Pues en otras palabras, determina qué tan espeso o qué tan ligero es un líquido. Por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua porque ofrece mayor resistencia al moverse. En los líquidos, la viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura, ya que las fuerzas intermoleculares se debilitan. En los gases, pues ocurre lo contrario. La viscosidad aumenta con la temperatura porque las moléculas chocan más frecuente. Eh, pues su clasificación de fluidos, pues los fluidos, están los newtonianos y los no newtonianos. En los newtonianos presenta un comportamiento constante donde la viscosidad no varía con la velocidad de la deformación. Y los no newtonianos, eh, pues muestran una variación de viscosidad con la velocidad de deformación, como se forma en la miel o en la pintura, ¿sí? Y pues como ejemplos comunes, el neonatiano, se puede decir que la crema corporal, ya que tiende a ser un fluido sí, no neonatiano, y el aceite pues se comporta de manera neonatiana bajo las condiciones normales. Pues los tipos de viscosidad y de medición, pues está la dinámica y la cinética, y se mide mediante métodos como el tiempo de flujo. La calorimetría, pues el estudio de calor, eh, digamos que esta segunda parte del proyecto se estudió aplicando el principio de conservación de la energía térmica para determinar el calor específico de distintos metales mediante simulaciones virtuales. Pues el calor específico se define como la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de sustancias. Y pues este parámetro permite identificar qué tan eficiente es un material para almacenar o transferir energía térmica. La metodología, pues se experimentó eh, con el simulador EducaPlus de calorimetría, que permite reproducir el intercambio de calor entre un metal caliente y una muestra de agua a temperatura ambiente hasta alcanzar un equilibrio térmico. Pues lo primero fue la medición, las temperaturas, y al final se va aplicando la ecuación de equilibrio térmico. Eh, Perdón. Bueno, pues las muestras, básicamente se tomaron 6 muestras. Para este caso, eh, se tomaron obviamente el calor específico. Nos tenía que arrojar un dato experimental, hacer una comparación teórica y sacar su porcentaje de error. Pues para este caso, esta es la muestra A, pero digamos que para todas las muestras utilicé los mismos datos. Ahí aparecen los datos. El único, digamos que valor que cambia es el equilibrio térmico, porque obviamente cada muestra es diferente. Entonces ahí aparecen los materiales, perdón, los datos.
cuánto vale la masa de la muestra, la temperatura. Ahí aparece la del agua, la temperatura del agua y el equilibrio térmico. Acá aparece el desarrollo de cómo se realizó. Necesitamos hallar el calor específico de la muestra A, que eso nos bota un valor experimental. El siguiente resultado que da es un valor teórico. Básicamente el valor experimental se va a llamar plata porque es el más aproximante al valor teórico. Y como porcentaje de error, pues ahí nos dio un porcentaje de error del 0,81%. Entonces fue un ejercicio en las cuales se aplicó para todas las muestras. Para este caso, igual el equilibrio térmico cambia. Acá nos da un resultado en el desarrollo es 128 joules sobre kilogramos Celsius, lo cual como valor teórico se aproximó al plomo y como porcentaje de error eh, nos dio un 0,15%. Mm, la muestra C, igual, el equilibrio térmico cambió. eh, y acá el desarrollo nos da un resultado de 384,87 joules sobre kilogramos Celsius, lo cual nos da una aproximación que su valor teórico es cobre. Y para el porcentaje, pues nos da un valor de 0,033%. Para la muestra de igual, lo cual acá nos arroja un valor de 451,61 joules sobre kilogramos Celsius, lo cual como valor teórico es el más aproximado al hierro, entonces quedó denominado así. Y como porcentaje de error, nos dio un 3,91%. Para la muestra E se determinó que es calcio, ya que tiene como valor experimental 621,13 joules sobre kilogramos Celsius. Entonces, en aproximación, como valor teórico, se denominó calcio. Tiene un porcentaje de error de 4,44% en esta muestra. Y como última muestra, eh, su valor experimental nos dio de 8 no, de 896,78 joules sobre kilogramos Celsius y se denominó como aproximado aluminio y su valor teórico es de 0,024%. Bueno, haciendo un análisis de las muestras, pues en la muestra B correspondiente al plomo, obviamente, eh, perdón. Bueno, pues para el B, pues el calor específico experimental ya sabemos que fue de 128,2 joules sobre kilogramos Celsius. Pues sí, entonces el plomo, por ser un metal de alta densidad, pues requiere poca energía para cambiar su temperatura. En la muestra C, eh, pues esto demuestra que la exactitud del simulador y el cumplimiento de la ecuación de equilibrio térmico pues digamos que sí. Entonces, digamos que para la muestra D, pues aquí las diferencias se pueden atribuir a pequeñas variaciones en la lectura, ya que la temperatura final, bueno, debido a su temperatura final, porque aún así, pues el resultado es totalmente aceptable. Y para la muestra E, pues muestra que el calcio tiene como una capacidad de retención de calor mayor que a los metales anteriores por ser menos denso. Y para la muestra F, pues correspondiente al aluminio, pues el aluminio es un material de alta capacidad calorífica, lo que explica que su uso en autosicilios y sistemas térmicos, pues son eh, presentes. Entonces, digamos que una comparación general,
Pues al comparar todas las muestras se observa un patrón claro, ya que pues los metales más densos, que como el plomo y y la plata, pues poseen valores más bajos del calor específico, mientras que los metales más livianos como el aluminio, el calcio, pues presenta variaciones más altas, lo cual demuestra una relación inversa entre densidad y capacidad calorífica. Y asimismo, pues todos los errores porcentuales fueron menores del 5%, lo cual afirma la validez de la metodología y la precisión del simulador EducaPlus. Entonces, pues el experimento evidencia que la energía perdida por el cuerpo caliente es igual a la energía ganada por el cuerpo frío. Entonces, como tal, establece la ley de conservación de energía. Pues, y como experimento, pues, pues este ejercicio permitió como vincular la teoría de la termodinámica con una aplicación práctica y digital. Pues a mí me demostró que los simuladores son herramientas didácticas confiables, herramientas didácticas que facilitan la comprensión de fenómenos de transferencia de calor sin riesgos de laboratorio. Pues digamos que en el contexto de ingeniería civil, pues este tipo de análisis permite entender cómo los materiales responden a los cambios de temperatura. Entonces, también cómo se comportan en procesos de fraguado, soldadura o exposición térmica. Y cómo seleccionar materiales según su capacidad de conducción o aislamiento de calor. Vamos a proceder con uno de los estudios propiamente de la termodinámica que habla de la dilatación térmica. Este prácticamente que nos indica que todos los materiales cambian de tamaño cuando la temperatura varía. Es un fenómeno conocido como la dilatación por la temperatura, donde nos podemos imaginar el cambio de un puente al deformarse en las mañanas al salir el sol, o cómo se alargan los rieles del tren en el verano, o cómo todos los días puede respirar una estructura de concreto por las temperaturas o a la intemperie en la cual está sometida. Prácticamente este proceso, aunque es muy pequeño a medida milimétrica que a simple vista no lo podemos contemplar en muchas ocasiones, es crucial en la ingeniería civil, nuestro campo, porque una mínima expansión puede comprometer estructuras, generar fisuras, incluso puede deformar elementos metálicos. Por esto, comprender la dilatación también es prevenir fallas reales, diseñar obras seguras y duraderas. Con esto entramos a su definición, que es el aumento de volumen, longitud o área que experimenta un cuerpo cuando su temperatura aumenta. Este fenómeno ocurre porque las partículas del material ganan energía y se mueven más rápidamente, lo que hace que se separen y ocupen más espacio, o por lo contrario, si la temperatura disminuye, que su cuerpo o su estructura se contraiga. Por medio de esta presentación queremos conceptualizar la dilatación térmica lineal y su comportamiento en la ingeniería, identificar aplicaciones reales con diferentes ejemplos donde este fenómeno se influye directamente con el diseño de estructuras civiles, así como determinar experimentalmente por medio de una plataforma el coeficiente de dilatación para diferentes materiales. Con esto llegaremos a una familiarización con el uso del laboratorio para medir la dilatación térmica en materiales, y compararemos los valores obtenidos con valores teóricos para analizar un porcentaje de error en nuestros cálculos. La plataforma que nosotros vamos a usar es un laboratorio virtual llamado EducaPlus, donde nos indican la medida de la longitud inicial. Podemos registrar la temperatura inicial, podemos calentar los materiales hasta obtener una temperatura final, medir la longitud final de los elementos. Con esto podemos obtener tanto deltas de longitudes como deltas de temperatura. Y de esta manera, con una fórmula estándar que nos ofrecieron en el transcurso de la materia, podemos obtener el coeficiente de dilatación térmica y luego con valores teóricos hallar el porcentaje de error. Inicialmente, en los materiales que nos ofrece la plataforma,
nosotros seleccionamos el oro y los datos iniciales para nuestro experimento fue una longitud inicial de 1.5 metros con un delta en la longitud de 0,00809 metros y un delta en la temperatura que generó ese cambio en la longitud del material de 380 grados centígrados. Para los cálculos de del elemento en particular y llegar al coeficiente de la dilatación térmica, tenemos la fórmula general del delta de la temperatura igual a la longitud, el delta de la longitud igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por el delta de la temperatura. Como los datos que nos ofrece la plataforma son la delta de la longitud y la temperatura y lo que nosotros vamos a hallar es el coeficiente de dilatación, lo que hacemos es despejar la fórmula, de tal modo que el coeficiente de la dilatación térmica, en este caso alfa, va a quedar por un lado igualado al delta de la longitud sobre la longitud inicial por, por el delta de la temperatura. De este modo, con los datos que nos ofreció la plataforma, el coeficiente del oro fue de 1.419 por 10 a la menos 5. Y comparado con los datos que obtenemos en la web, tenemos como un, un coeficiente predeterminado o teórico, que en este caso fue 1,5 por 10 a la menos 5, lo que nos da un error del 5,4% en los cálculos. Acá podemos observar cómo se ve este experimento en el laboratorio virtual y una tabla de los resultados finales. Por otro lado, tenemos los datos del material del vidrio, que nos ofrece una longitud inicial de 1.5 metros, la misma, un delta de la longitud de 0,00485 metros y un delta en la temperatura que ocasionó ese cambio en la longitud del material de 380 grados centígrados. El procedimiento para los cálculos en el despeje de la fórmula estándar fue el mismo, que nos dio un coeficiente de dilatación térmica de 8.508 por 10 a la menos 6 y el valor teórico que tenemos de dilatación es de 8 por 10 a la menos 5, lo que nos arroja un porcentaje de error del 6.35. Acá podemos evidenciar que en comparación al material anterior, es el delta de la longitud fue mucho más pequeño teniendo en cuenta que el delta de la temperatura es el mismo. Este material es menos propenso a sufrir retracciones con el cambio de la temperatura. Aquí finalmente observamos una tabla con los resultados finales. Por último, realizamos el experimento con el grafito. El grafito nos ofrece una longitud inicial de 1.5 metros, un cambio en la longitud de 0,01596 metros y un cambio en la temperatura de 380 grados centígrados. Para los cálculos empleo la misma metodología de despeje, lo que nos dio un 2,8 por 10 a la menos 5 en el resultado final, que en comparación al valor teórico tenemos un porcentaje de error del 8.33%. Aquí en este material podemos observar que el cambio en la dimensión del material sí aumenta de forma considerable comparado a los dos materiales anteriores por el cambio de la temperatura. Finalmente ahí podemos observar un tabla de resultados finales. Ya entrando a discusión de los resultados en el experimento que tuvimos, podemos observar que el oro se dilata relativamente en comparación al vidrio, que muestra una dilatación moderada. Sin embargo, el grafito se dilata muy poco y es útil donde se requiere estabilidad dimensional, como en hornos, crisoles o componentes sometidos a altas temperaturas. Esto nos permitió evaluar valores teóricos con la precisión de nuestros cálculos y asimismo entrar en materia en diferentes comportamientos en los materiales de nuestra área, que es la ingeniería civil, que resulta de mucha importancia para nosotros entrar
a discutir por qué es que se emplean juntas de dilatación, por ejemplo, en puentes, que son las que comúnmente vemos al subir un puente de la malla vial, donde evidenciamos que se puede dividir hasta en tres secciones, pero esto pues no se fundamenta únicamente, digamos, en movimientos de la composición de los suelos, sino que también se ve sometido a cambios en las longitudes del material usado para el puente, lo que puede significar que se tuvo en cuenta este tema de dilatación térmica y evita que ese elemento sea lo suficientemente rígido como para evitar fisuras o evitar fallas en la estructura. También en el ejemplo inicial podemos ver que los rieles del ferrocarril deben instalarse con una holgura para evitar deformaciones cuando se calientan, o que, por ejemplo, las tuberías de agua caliente se colocan con diferentes elementos para evitar eh, expansiones, como también se puede evidenciar que la tubería para agua caliente es un poco más gruesa que la tubería convencional porque se ve sometida a una expansión por grandes temperaturas. Sin embargo, lo compensa la, el diámetro o el espesor de la tubería. También podemos ver que fachadas metálicas o en vidrio requieren anclajes mucho más especiales para tolerar cambios de temperatura o pavimentos asfálticos que se diseñan previamente con coeficientes térmicos para evitar levantamientos por dilataciones o fisuras, como se puede ver en algunos lugares de la malla vial. Finalmente, llegamos a estos resultados y a estas conclusiones entrando en materia de cómo la dilatación térmica afecta a diferentes materiales, especialmente en nuestro campo de ingeniería civil.